Muy buenos días, amada familia en Cristo Jesús. Hoy nuevamente con la oportunidad de predicar la palabra de Dios, le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que tendrán la oportunidad hoy de edificarse con el mensaje que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, en especial para la comunidad cristiana Altares de Adoración San Diego, a la congregación a la cual pertenezco, y les mando un gran abrazo a todos. En esta oportunidad, en el día de hoy, vengo con una predicación en referencia a lo que es el desierto. La titulé "Son el desierto y la espera elementos purificadores". Alabanza. Al final. ¿La pongo una vez? Bueno, digo. Pero empezaste. ¿La pongo una vez? Sí, ya habíamos empezado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Buenos días nuevamente, amada familia en Cristo Jesús, de parte de nuestra iglesia Altares de Adoración San Diego. Le damos la más cordial bienvenida a la predicación del día de hoy. Después de esa alabanza vamos a comenzar. El título de la predicación de hoy es el siguiente: son el desierto y la espera elementos purificadores. Esta predicación obedece a que nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos por desiertos. Sin embargo, antes de entrar en la parte bíblica de lo que a qué nos referimos como desierto, quería comentarles un poquito lo que la investigación que hice a nivel del concepto de desierto, ¿no?
Se entiende por desierto a un paisaje bioclimático que está caracterizado porque hay poca agua, hay muy poca humedad. El desierto está en tierras en donde prácticamente lo que es la agricultura, el criar animales es prácticamente imposible. Generalmente como desierto visualizamos algo en donde no hay nada para aprovechar. Básicamente eso es lo que conocemos como desierto. Y en nuestra vida, cuando escuchamos la palabra desierto, tenemos la tendencia a ubicarnos, a encontrarnos como en medio de la soledad. Para continuar aquí, en referencia a los desiertos, fíjense que ellos se clasifican en desiertos de clima semiárido, árido e hiperárido. Básicamente esa clasificación obedece en que cada uno de ellos hay cierto nivel de humedad, siendo el último el desierto hiperárido, aquel desierto en donde no llueve. Entonces, más o menos para que tengamos una forma de ver esa analogía en relación a lo que vamos a explicar de lo que es el desierto y la espera como elementos purificadores en nuestra vida. Generalmente cuando atravesamos un desierto es porque estamos atravesando algún tipo de adversidad, algún tipo de situación que se nos hace bastante difícil afrontar y que posiblemente no tiene una solución muy cercana, en donde quizás nos encontramos con momentos así como que, bueno, no tenemos la herramienta para resolver una determinada situación en un momento específico. Ahora bien, desde el punto de vista bíblico, no podemos hablar de desierto sin tocar el libro del Éxodo. Sé que este libro, bueno, se ha predicado de él muchas veces, no solo en nuestra congregación, sino en las innumerables congregaciones que el Señor lo ha dispuesto. Pero yo voy a tratar de tocar los versículos más resaltantes en función del mensaje que Dios me ha puesto para que le transmita, ¿no? Una cosa importante es destacar antes de tocar el libro, que es importante que vayamos viendo el desierto no solamente como algo malo, debemos ver el desierto como un elemento que nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida. Esa es la idea y un poco de transformar eso que nos viene a la mente cuando escuchamos o hablamos de desierto que nos toca atravesar en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, el tema del desierto surge a raíz de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ellos duraron 430 años siendo esclavos del pueblo egipcio y bueno, vamos a destacar algunos versículos. El capítulo 12, cuando marca la salida de ese pueblo, ya habían ocurrido una serie de acontecimientos con el faraón, las plagas de Egipto y todo esto, en donde en el 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera de Egipto no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. En este capítulo vemos o marca la salida del pueblo de Israel hacia lo que sería la tierra prometida, pero primeramente iban a pasar por el desierto, ¿no? Es importante destacar también un poco la historia del paso por el Mar Rojo, porque digamos que ese es el comienzo de esos eventos impactantes que ocurrieron o le ocurrieron al pueblo de Israel durante esos 40 años que ellos duraron desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? El paso por el Mar Rojo es como el primer evento impactante una vez que ellos salen de Egipto, ¿no? Y hay cosas que destacar aquí. Es importante leer a partir del capítulo 13, versículo 17, dice: luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo: para que no se arrepintiera el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí podemos ver que este pueblo comenzaba a atravesar por un desierto, pero podemos ver la mano de Dios en dos aspectos. Primeramente, el Señor
ya tenía el plan de purificar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él no quería que se devolvieran a Egipto, porque en Egipto ocurrían una cantidad de cosas contrarias, como la idolatría, contraria a lo que es la palabra de Dios y a lo que quería Dios para su pueblo. Luego de eso, podemos ver también que el Señor lo involucra en esta travesía, por decirlo de alguna manera, pero ya les estaba mostrando su poder y su protección a través de la columna de nube y de la columna de fuego. Evidentemente, el pueblo de Israel empieza ese trayecto protegido por el Señor y de la mano con el Señor. Seguimos con el pasaje del Mar Rojo. Muchos ya sabrán la historia, pero voy a tratar de agarrar los versículos más resaltantes. Dice el 14, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pirip, Airot, entre Midol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Sin embargo, más abajo podemos ir adelantando un poco más la historia, y dice así en el 14 días: cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y de aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Aquí vemos que, bueno, hubo el faraón posteriormente, después que lo había dejado ir, mandó en persecución al ejército egipcio detrás del pueblo de Israel. Entonces, cuando nos vamos al 14:21, dice que aquí es donde se vuelve a ver la mano de Dios de manera evidente. Dice 14:21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo, ¿no? Adelantando un poco aquí, nos vamos al 26, 14:26, que dice de esta forma: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Aquí vemos que milagrosamente el Señor posibilitó el cruce de los israelitas de manera, digamos que segura, porque los egipcios venían detrás y venían prácticamente, o básicamente venían por su cabeza, iban a matarlos. Sin embargo, el Señor se manifiesta de una manera bastante profunda con este evento del Mar Rojo. Ahora bien, aquí realmente es donde empiezan los israelitas a sentir como que, bueno, la adversidad. Pues bueno, me imagino que tuvieron que haberse temido mucho a pesar de todo lo que Dios mostró, porque eran eventos sobrenaturales. Entonces, aquella nación que cuando sale de Israel marchaba con esperanza, ahora empezaba a sentir hambre, a sentir fatiga, frustración, y que en ese momento se dieron cuenta de que, bueno, sí, estamos en un desierto porque no estamos llegando a la tierra prometida, en donde se le llamaba la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Todo esto hizo que prácticamente lo que son el pueblo de Israel comenzara a quejarse. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver una situación adversa, empezaron a entrar en su desierto de vida, como lo digo yo, o como lo he entendido. Y si leemos el tema de la queja, cuando en el capítulo 16, versículo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, se estaban quejando, ¿no? Cuando vamos al 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya ellos se hicieron un panorama muy gris, muy errado en relación a cuál iba a ser su transitar en los próximos días, y todo esto
hizo que la relación que tenía Moisés con Dios, que la podemos ver en versículos más adelante, cuando nos vamos a ese mismo capítulo, en el versículo 12, quizás podemos ir de una vez a lo que es el 15, dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros, es decir, ya habían visto toda la queja de Israel, dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Ahí están hablando del maná que envió al Señor. Si vamos un poquito más arriba, para entrar en un mejor contexto, dice: y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acércanos a la presencia de Jehová, porque ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Y Jehová habló con Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era entonces. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Aquí reflejamos la historia del maná y volvemos a lo que es el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. El Señor comienza a trabajar el pueblo de Israel en varias formas, ¿no? En este momento Él está llevando la provisión de una manera que ellos no tienen ni que trabajar ni siquiera cosecharla, sino simplemente que la recogieran a diario y la consumieran a diario. Vamos a leer qué dice aquí. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que quiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que estén en su tierra. Para relatarles lo que indica la Biblia, el gomer era una medida de lo que la cantidad de maná que iban a recoger. Cada familia recogía simplemente de acuerdo a lo que necesitaba, a su número, al número de integrantes de la familia. Unos recogían mucho porque su familia era más grande, y otros recogían poco porque su familia era pequeña. Sin embargo, nunca ni sobraba ni faltaba. Todos quedaban saciados. ¿Qué le mandó a hacer el Señor? ¿Cómo lo estaba probando? Él les pidió que solamente recogieran única y exclusivamente lo que necesitaban. Pero muchos, en desobediencia, tomaron más de la medida que se le indicó para guardar para el siguiente día. Y el resultado fue que eso que ellos guardaron simplemente se llenó de gusanos. Porque la idea del Señor es que confiaran en Él, que día a día, día por día, le iba a dar el alimento. Sin embargo, para lo que fue el séptimo día, que era el día de reposo, Él dio la instrucción de que solamente recogen el sexto día, porque tenían la posibilidad de recoger lo suficiente para 2 días. Y ahí hubo una gran diferencia. Eso que se recogió el sexto día, comieron, se saciaron, y lo que guardaban para el séptimo día, como el Señor lo había ordenado, el Señor permitió que ese maná de el siguiente día estuviese apto para su consumo. Aquí evidentemente el Señor lo que quería es que ellos empezaran a confiar en Él, en que si Él les decía o les daba una orden, que la ejecutaran y que descansaran en Él. Sin embargo, esta es parte del trabajo que el Señor, o de la purificación que el Señor tenía para con su pueblo a través de lo que es el desierto, ¿no? Ahora bien, uno puede empezar, bueno, pero es que el plan del Señor era sacarlos para matarlos en el desierto. No, en ninguna manera. El desierto tampoco fue un accidente, ni un descuido de Dios. Moisés recordó en el Éxodo, a través del libro de Deuteronomio 8:2, dijo lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber qué es lo que había en tu corazón. Básicamente lo que el Señor quería ver de los israelitas era dónde estaba su corazón. Si su corazón estaba en lo que tenían en Egipto, en lo que ellos estaban acostumbrados, en la idolatría, en todas esas cosas que eran contrarias a lo que el Señor le pedía a su pueblo, o si de verdad ya ellos habían doblado su rodilla ante Jehová, ante Dios. Sin embargo, evidentemente había mucho que hacer en referencia a la transformación de los israelitas, y para eso fue el trabajo del desierto. Aquí cabe destacar un versículo que coloqué en referencia a eso y que hace como que a nosotros mismos referencia, que es en relación al Nuevo Testamento. En Romanos 2:12 se los leo en lo que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotras muchas veces actuamos como pueblo de Israel, seguimos, a pesar de que conocemos al Señor, hicimos nuestra oración de fe, dimos el paso, seguimos teniendo ataduras hacia costumbres del mundo. Aquí veamos qué quería hacer el Señor con su pueblo: purificarlo, sacar de su mente a Egipto, porque Egipto seguía en su mente y en sus corazones por el comportamiento que reflejaba. Bueno, muchas veces nosotros también debemos ponernos en cuenta con Dios para que no nos ocurra eso, para que no sigamos arrastrando esas situaciones que teníamos antes de convertirnos a Cristo, para purificarnos. Y muchas veces el Señor utiliza desiertos para que nosotros podamos ver eso allí. Entonces, fíjense algo, indudablemente el plan inicial del desierto en la vida de las personas no era la idea del Señor, porque cuando vamos a la creación, en el Romanos 5:12 hace referencia a esto, Adán y Eva, ellos no estaban en ningún desierto. Donde estaban ellos, había todo lo que ellos podían necesitar, no tenían ningún tipo de escasez que pudiese ser un problema ni presente en ese momento ni futuro para ellos. Sin embargo, pasó lo que pasó, el tema de la caída del hombre. Y cuando vamos a Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, allí vemos el por qué se inicia esas situaciones que ocurren en la vida del hombre, de nosotros, cuando tuvimos la caída del pecado que ocurrió a través del hecho de Adán. Entonces, fíjense algo. Hay una cosa muy importante en referencia a lo que es el desierto. Inevitablemente lo que el Señor me transmitió es que hay varias variables con el desierto. Muchas veces el desierto viene de repente, al parecer en nuestra vida no vemos la razón de por qué nos involucramos en ese desierto. Esa es una opción. Quizás puede ser una enfermedad que de repente vino a nuestras vidas, algún accidente, y comenzamos a pensar, alguna situación de trabajo, comenzamos a pensar que no hemos hecho nada para provocar ese desierto. Ese es uno. Hay otro que simplemente nosotros nos metemos en ese desierto. ¿Cómo nos metemos en ese desierto? Por las cosas contrarias que hacemos a lo que Dios nos indica. El Señor nos da de su palabra para que entendamos cómo Él nos pide que debemos vivir, y resulta que nosotros hacemos lo contrario. Entonces el Señor permite que nos involucremos en ese desierto para purificarnos, para enseñarnos realmente su palabra, porque cuando estamos en el desierto, verdaderamente allí sí sentimos que necesitamos al Señor, ¿no? Porque parece que estamos en la soledad, parece que no hay nada que nos pueda ayudar, no hay nada dentro del mundo conocido, del mundo natural, del mundo del hombre, el que palpamos con nuestros ojos, que pueda echarnos una mano. Y allí empezamos a recordar al Señor y a entender que somos creación de Él, y que todos y cada uno de los seres humanos son obra de Él. Allí es donde nosotros vemos y entendemos cuál es la perspectiva de ese desierto, que el Señor nos involucró allí, aunque inicialmente nosotros le dimos razón. Y también he visto que hay otro tipo de desierto. El tercer desierto es donde nosotros nos involucramos porque entendemos que es una manera de avanzar y de alcanzar, pueden ser algún tipo de metas o peldaños en la vida, pues. Y de ese desierto es el que yo conseguí para hacer una analogía en el sentido o más bien expresar una parte de mi experiencia y de lo que me tocó con esta predicación. A pesar de que quizás esta experiencia no involucra una tragedia como otras situaciones que en algún momento de vida haya podido enfrentar, pero que les he usado en otra predicación. Hoy quería comentarles un poquito lo que es el paso de un desierto, el que uno elige. Yo recuerdo que cuando hace 20 años yo empecé a estudiar mi carrera universitaria, y mi mamá, básicamente ella me decía que que estudiara en una institución privada, en un tecnológico, en las universidades nuevas que en ese momento estaban surgiendo, porque simplemente allí parecía un mejor lugar, era más fácil para salir adelante en lo que eran los estudios. Aunque yo creo que mayormente su preocupación, como yo iba a la universidad pública, era el tema de que ustedes recordarán, de manifestaciones, paros, encapuchados, temas a nivel de seguridad de mi integridad. Sin embargo, yo siempre dije, yo voy a estudiar en la universidad pública porque es la que considero que me va a proporcionar mejores herramientas.
Con esto no quiero decir ni ofender a nadie diciendo que las universidades privadas no puedan aportar herramientas ni puedan formar buenos profesionales, sino que yo, en comparación la una con la otra, es como que si yo elegí ese desierto. ¿En función de qué? Cuando nosotros empezamos en una universidad pública, viene eso de la emoción, de que tú te montas en el autobús, que en su momento lo llamábamos la iguana, y llegas a la universidad con esas ganas de conocer algo nuevo, de empezar tu vida universitaria. Y bueno, después vas conociendo todo lo que involucra. Yo entendí a través de esta palabra que en ese momento que yo no era cristiano, cada semestre tenía su mini desierto. Cada semestre había un reto que enfrentar. Cada semestre había un profesor que nosotros denominamos, había o una materia filtro o un profesor que era muy difícil en su forma de enseñar, muy difícil para aprobar. Y ahí nosotros veíamos como que, bueno, en momentos te decía, bueno, si yo estuviese en una universidad privada no pasara esto, porque ciertamente estos profesores tenían una forma y una manera muy distinta. A veces en un semestre no era un desierto, eran dos desiertos, porque era o un profesor difícil o simplemente era un profesor difícil más una materia filtro. Entonces, wow, todos esos 6 meses tú los pasabas luchando, a veces veías que parecía que no ibas a aprobar la materia, entonces te desanimaba. Muchas personas intentando atravesar esos desiertos, múltiples carreras, dejaron carreras a la mitad, no continuaron, y yo hoy doy gracias a Dios que tomé esa decisión y que el Señor, a pesar de yo no conocer de Él, sé que Él estaba ahí conmigo porque tenía un plan y un propósito. De tantas cosas que le puedo decir de eso, conseguiste un profesor en un primer semestre que te dijera que él podía ser Dios, profesor que era ateo, que simplemente te decía, yo puedo ser Dios, porque yo puedo pasarte la materia sin que tú vengas. Conseguirte cosas así, que te digan que qué mala suerte tienes porque yo no daba, esta sección no era para mí, o que te dijera también ese mismo profesor llegando a tu universidad, fíjate, simplemente el que quiera, aquí está la hoja para que se cambien de sección. Entonces tú comenzabas en esos pequeños desiertos que están en nuestra vida, así como un semestre buscabas la cartelera, buscabas el horario, y nosotros teníamos la tendencia a ponerle sobrenombre a los profesores. Veíamos el horario en un determinado semestre y decía, cónchale, esta materia me la va a dar Puente Roto, así le decíamos profesor. O venía otro semestre y me tocó este profesor, era una profesora que le decíamos la Barbie asesina, una profesora muy linda, pero muy difícil para aprobar su materia. Y todas esas vivencias, yo entiendo ahora que me ayudaron a formar mi carácter. O profesores que te hicieron ir el domingo a la universidad a las 7 de la mañana para explicarte algo que en clase lo explicó de una manera para que tú no lo entendieras, para ver qué interés tenías tú para aprobarte. Yo en este momento lo veo así, me siento como, en cierta forma, como los israelitas cuando el Señor les dice que te comas el maná del día y al siguiente día te voy a dar el alimento. En cierta forma era como que eran pruebas que estaban allí y uno decidió tomarlas, pues. Entonces el desierto no lo podemos ver solamente como algo malo, algo que nos va a causar un trauma, o algo que no vamos a poder afrontar, o que no vamos a poder cruzar, o que no vamos a poder vencer. El desierto está allí puesto por el Señor para que nuestra vida sea purificada, para hacernos más fuertes, para enfrentar nuevos retos cada día y para servirle a Él también. El último versículo que voy a tocar en relación a esta parte es el último versículo, parte del capítulo 17, que habla de la derrota a los amalecitas por parte del pueblo de Israel. Este versículo a mí me tocó mucho, porque fíjense lo que dice aquí, en el versículo 17 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, en lo que era la lucha, el conflicto. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Estos versículos me tocaron mucho a mí porque hay dos connotaciones. La connotación con el ejemplo de la universidad. Yo recuerdo que
avanzado el tiempo en la universidad, ya uno hace grupo de estudio, hace tus amigos, y yo tuve la oportunidad de tener dos personas a mi lado que también me ayudaron y me impulsaban. Recuerdo yo que esas dos chicas, ellas tenían desde que entraban a la universidad la idea de graduarse en 9 semestres y todo eso. Y bueno, era mi grupo de estudio y yo no pensaba en graduarme en 9 semestres. Y yo les decía, no, pero pues tengo que hacer verano, tengo que meter carga, tengo que hacer esto, lo otro. Y bueno, me acuerdo en ese tiempo, un verano, no, yo quiero trabajar, me ofrecieron esto, lo otro. Y ella siempre me dijeron, no, pero haz el esfuerzo, mete más carga. Y lo que le quiero comentar de esto es que ellas, y yo también para ellas, nos apoyábamos los unos a los otros, y pudimos salir adelante, pudimos cumplir las metas, pudimos hacer nuestra tesis juntos. Y veo que lo importante que es apoyarse los unos para los otros. Más aún veo este ejemplo hoy en día en mi congregación, cuando estoy involucrado con el liderazgo de la iglesia, cuando sé de los sufrimientos que puede tener mi pastor Iván, mi pastor Israel, mi hermano Rubén, mi hermano Daniel, los sufrimientos que yo puedo tener. Yo puedo compartir las cargas con ellos y puedo levantarles las manos a ellos y ellos pueden levantar mis brazos también. Y eso es una enseñanza que está aquí, está plasmada aquí de una manera especial, y a mí me tocó enormemente. Esa es la actuación que nosotros debemos tener dentro de nuestra célula. A veces las células pueden ser numerosas, pero bueno, eso hace que haya más soldados levantándose las manos y los brazos los unos con los otros, sobre todo en este desierto actual y colectivo que nosotros estamos pasando por razón de la pandemia y por razón de la situación política y social económica, política y social que tiene nuestro país. Quería dejárselo plasmado allí porque de verdad que eso el Señor me tocó mucho con eso, ¿no? Ahora bien, yo quiero ir a la otra parte de esta predicación, porque está muy bien, hablamos del desierto. El desierto es un lugar de espera, el desierto es un lugar donde tú debes afrontar una serie de situaciones para tu crecimiento. Pero muchas veces cuando nosotros estamos en el desierto, hay situaciones o hay momentos o hay espacios de tiempo que comienzan en el momento de que tú levantas tu oración a Dios y haces tu petición y dices amén. En ese momento empieza a correr el tiempo para tú recibir esa respuesta a esa oración. Y ese tiempo básicamente es un tiempo que nosotros, teniendo al Señor en nuestro corazón, es más fácil transitarlo o más fácil esperar su respuesta. Porque cuando no conocemos al Señor, muchas veces lo tratamos de buscar, pero lo buscamos como ese Dios apagafuegos. Simplemente tengo un problema, lo busco, y bueno, mientras llegue una respuesta o mientras llegue la misericordia de Dios, bueno, no, es muy difícil ese tiempo sin respuesta. Y quería llevarlos al libro de Hebreos, en el capítulo 6, de 12 al 15. Dice así, según la Nueva Versión Internacional. Recuerden que esta parte en la que voy a explicar ahorita, se trata de qué hacer mientras esperamos. Cuando hacemos las peticiones, estamos en el medio del desierto. Dice así, Hebreos 6, de 12 al 15. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Así que bien, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es las promesas de Dios en este tiempo de espera. Porque ¿qué pasa con las promesas? Las promesas, según lo que yo pude ver, leer y el diseño que bajó Dios, las promesas son como ese canal que nosotros debemos tener para poder obtener de Dios las bendiciones. Es decir, nosotros vamos a la Biblia, buscamos las promesas y a través de ellas nosotros obtenemos respuesta de lo que debemos hacer para que Dios nos dé la provisión en lo físico, en lo emocional, en lo material, para que nosotros tengamos la confianza necesaria. Y hablando de confianza, le leo Hebreos 10, el 35 y el 36, dice así: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que se ha prometido. El Señor no es hombre para fallar en sus promesas. El Señor lo que promete lo cumple, y así lo dice su palabra. Como dice la palabra también, que no hallaréis un justo sin respuesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos con esta promesa cuando estamos con este tema de encontrarnos en el desierto esperando una respuesta? Primeramente,
lo que sugerimos, o lo que debemos hacer, es buscar una promesa acorde con la situación que nosotros estamos atravesando. Recuerden que lo que es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas promesas, por eso debemos conocerla. Seguramente encontraremos una promesa que se adapta a la situación que estamos viviendo, que es esa promesa que nos va a servir de canal para tener la provisión y la confianza en Dios. Después que tú tienes esa promesa, que ya la ubicaste, la leíste, oraste, ahora debes alimentarte de esa promesa. Tienes que meditarla, tienes que estudiarla, verla desde varios puntos de vista, entender que Dios a través de esa promesa, lo que quiere es que tú reflexiones de día y de noche en relación a la situación que estás pasando, te veas en esa situación que tú estás pasando, para que después veas la gloria de Dios a través del cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué nos debemos alimentar? Por decirlo de esa forma así. Fíjense algo, nosotros comemos, o sea, el alimento natural para mantener nuestro físico, son muchos, pues, o sea, la comida, aquí en Venezuela podemos hablar de la arepa, el pabellón, lo que tú quieras. Esa comida es necesaria para nosotros reponer fuerza. Si nosotros no comemos, podemos desfallecer, podemos desmayarnos. Igualmente pasa con la palabra de Dios. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos en una adversidad, si no nos alimentamos a la palabra, podemos desfallecer. Como tercer elemento, después que encontraste la palabra, te alimentaste, la meditaste, ahora entra el tercer elemento, es que tienes que tener fe en lo que tú estás leyendo ahí. Tienes que tener fe de que esa promesa va a ser una realidad en tu vida. ¿A qué me refiero a cumplir con las condiciones? Después que conseguiste la promesa adecuada, tuviste reflexionando sobre esa promesa, te alimentaste de ella, tuviste fe, el Señor también te pide que tú cumplas con unas condiciones. ¿Qué serán esas condiciones? Bueno, a veces el Señor te pide que perdones, a veces el Señor te pide que reconozcas tus errores, el Señor te pide que te ejercites en el cumplimiento de su palabra en tu vida, es decir, en tu comportamiento. Esas son, por decirte o por nombrar algunas de las condiciones que nosotros debemos tener para hacer nuestra la promesa, para que esa promesa se vea cumplida en nuestras vidas. Ahora bien, es importante destacar realmente qué hago mientras espero. Aparte de las promesas, vamos a entrar ahora a lo que es la espera. ¿Qué hago mientras espero? ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo mi vida? Porque muchas veces la espera nos paraliza, la espera nos da miedo, y no es lo que Dios pide. Dios pide durante la espera varias cosas que vamos a resumir en 4 elementos y que tienen su sustento bíblico aquí. Lo primero que usted debe hacer cuando se encuentre en ese desierto, cuando esté en la espera y que realmente quiera ser purificado, es adorar. Vamos al Salmo 34:1, la Nueva Versión Internacional dice de esta forma, un versículo muy corto, pero te lo dice claramente: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, siempre lo alabaré, no en momentos buenos o en momentos malos, sino siempre. Aquí destaca una historia de David. Cuando Saúl quería matar a David, ya David había matado al filisteo, a Goliat, pero David salió hacia la ciudad de Gat, que era una ciudad de filisteos, donde había un rey, pero David tenía mucho miedo, porque Saúl lo había mandado a matar. De hecho, se presentó ante el rey de Gat con una actitud temerosa, con una actitud que aparentaba tener cierta demencia. Tanto así que el rey de Gat pidieron que se lo quitaran de su presencia y David se fue. Sin embargo, después de su angustia, David escribió estas palabras: bendeciré al Señor en todo tiempo, que es el salmo que les dije. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces eso significa que debemos bendecir al Señor en tiempos malos, en tiempos buenos, en todo tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer cuando tenemos esa circunstancia es orar. Primero, porque Dios es fiel en todo momento. Segundo, porque nos ayuda a mantener nuestra fe bien direccionada. No sé si ustedes en algún momento, cuando están en la oración, Dios actúa también a través de la adoración, dándonos la paz y la tranquilidad y la confianza que por momentos el cristiano pierde como resultado de que, bueno, también somos carne. Entonces nos mantiene bien direccionada lo que es nuestra fe y nuestra confianza. Y tercero, que es muy importante, que el adorar evita esa flojera, ese desgano del cual también somos víctimas como seres humanos,
y nos ayuda a mantenernos centrados en que es el Señor que va a librar la batalla y nos va a sacar de toda esta situación. La otra es, el segundo punto es, pide sabiduría. El Señor no le niega de su sabiduría a nadie, porque bien aquí lo dice en la palabra, en Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Nosotros no podemos ir a Dios temerosos de que estemos haciendo cosas, quizás en algún momento, que ya sabemos que Dios nos dice, no las hagas así, que quizás ya conocemos. Dios es un Dios de amor. Dios te va a volver a escuchar tu oración una vez que te pongas a cuentas con Él, y te va a dar nuevamente esa palabra que en algún momento te la dio y tú medio la escuchaste o no la pusiste de escuchar. Dios no te va a responder mal y te va a decir, ya yo te lo dije. No, Dios va a ir nuevamente, te va a dar una nueva oportunidad, va a tener misericordia, pero está en ti cumplir la palabra que Él te está dando. Entonces, en relación a este tema, nuestra vida siempre debe estar confiada en Dios, pero debemos entender que muchas veces nosotros tenemos que revisarla. ¿En qué sentido? De ver qué estamos dejando de hacer, qué cosas estamos nuevamente incurriendo que al Señor no le gusta. Es decir, debemos revisarlo y pedir sabiduría a Dios. Ese es el complemento, revisarnos y pedir sabiduría a Dios para que Dios realmente pueda actuar en nosotros. Ahora, es muy importante lo siguiente. Nosotros vamos, cuando estamos en el desierto, buscamos a Dios y le pedimos. Muchas veces cuando tenemos una situación difícil, lo que hacemos es pedir. No nos detenemos a escuchar al Señor. Por eso el tercer punto que debemos tomar en cuenta cuando estemos en esa espera es inclinar tu oído. Vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 6. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oídos inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Muchas veces simplemente nos enfocamos en pedirle al Señor y no le damos al Señor la oportunidad de que Él nos hable. Porque ¿qué pasa? Nosotros queremos que las cosas surjan de inmediato. Nuestra naturaleza carnal es que yo pida y simplemente se haga. Y el Señor no nos trabaja de esa manera. Con toda la razón del mundo, nosotros no aprendemos si no tenemos un tiempo en donde podemos reflexionar, un tiempo donde podemos ver verdaderamente el escenario en donde estamos involucrados. Por eso es que el Señor no te da las cosas inmediatas, entendiéndose que sí hay momentos en donde hay una situación, digamos, de emergencia y oramos al Señor y el Señor hace su voluntad sobre esa situación. Pero me refiero a eso de que nosotros anhelamos mucho, que queremos y que no queremos de que esa respuesta se tarde, y prácticamente queremos impedir o estamos impidiendo que el Señor nos purifique a través de ese tiempo que estamos en esa situación de adversidad, por llamarlo de alguna manera. De hecho, hay personas, cuenta un pastor que él dice que tiene unos amigos que son excelentes comunicadores, hablan mucho, tienen mucho conocimiento, pero son personas que son muy difíciles para escuchar. Son personas de aquellas de que hablan contigo, te hacen una pregunta y cuando tú estás dándole respuesta, a la mitad de la respuesta, te interrumpen y ellos continúan dándose la respuesta ellos mismos. Nosotros muchas veces hacemos eso con el Señor y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros lo escuchemos del corazón, lo entendamos, y más aún que una vez que lo escuchemos, bueno, hagamos lo que el Señor nos está indicando. El cuarto punto, que es el siguiente: ser firme. Quédate firme. Ya pasaste o cumpliste los primeros puntos, que era adorar. El segundo es pedir sabiduría al Señor. El tercero es inclinar tu oído a lo que dice el Señor. Y el otro punto, el cuarto punto, es ser firme. Vamos a leer Efesios 6, 13 y 14. Dice así: por tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando nosotros estamos recurriendo a eso, lo que es el día malo,
el Señor nos da una serie de elementos que están en Efesios 13 y que son como conocidas como la armadura del Señor, para nosotros enfrentar esas situaciones. ¿Por qué? Ya pasamos por los puntos anteriores, ahora que estamos esperando, estamos en la verdadera espera, la parte final entre lo que fue la oración y la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde no debemos rendirnos, es donde ya cumplí con todo lo demás, ahora yo debo ser fuerte, debo esperar que el Señor haga lo que tú mismo no puedes hacer. Y hay una cosa muy importante, porque cuando nosotros estamos en ese proceso de espera, en ese último cuarto o último tercio, tenemos la tendencia a afligirnos y nos encerramos. Y no debe ser así, porque la palabra dice que no solamente uno o tú que estás allí está pasando por momentos difíciles. La palabra bien dice que todos en el mundo pasamos por momentos difíciles, por momentos de adversidad. Y entendemos que esos momentos, hoy en día entiendo que esos momentos son para la purificación, para tu purificación y para mi purificación. Cuando vamos aquí al versículo 1 de Pedro 5, del 6 al 9, y después que tú adoraste, pediste, inclinaste tu oído, estás esperando respuesta, o quizás el Señor te dio la respuesta, pero estás esperando de que que eso se cumpla, debemos recordar lo siguiente, 1 de Pedro 5, del 9, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo del Señor. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. De esto no se trata de como quien dice, ver el consuelo en que el otro también sufre, pero entender de que todos pasamos por esas situaciones y que todos estamos siendo purificados siempre y cuando creamos en el Señor. Y aquí hay una anécdota, si tengo oportunidad de contarles, del pastor Bates Conley. Él contaba de que en su iglesia habían ciertas dificultades, ciertos problemas, cosas que arreglar, desacuerdos, de repente dentro del liderazgo, los ministerios, y tuvo la oportunidad de ir a una iglesia muy grande de un amigo de él, de la cual las personas hablaban mucho y en la cual ya él había predicado y todos sabían que él era un amigo muy íntimo del pastor de esa iglesia. Resulta que cuando él llega, se consigue con personas conocidas, un líder del ministerio, habla con él, y ese líder del ministerio le dice, mira, estoy pasando por este problema. Ese fue el primero. Luego va al cafetín de la iglesia, está sentado, está comiéndose algo, y llega uno de los pastores de la iglesia, y se pone a hablar con él, y le dice, mira, tengo esta circunstancia, la iglesia está atravesando esta situación. Y él le dijo, ok, bueno, sí. Y le pide, por favor, tú puedes hablar con el pastor, en este caso el pastor principal de la iglesia, puedes comentarle eso. Y él le dice, bueno, está bien. Luego se va al ascensor y en el ascensor otra persona de posición en la iglesia, el liderazgo, comienza a hablar con él y cuenta también que tiene problemas a nivel del ministerio, que tiene una idea, que tiene esto, que tiene lo otro, que si por favor le podía hablar con el pastor principal de esa iglesia. Entonces él llegó, reflexionó y dijo en un momento, se sintió así como un consuelo porque él tenía problemas en su iglesia y todo el mundo veía la iglesia, esa iglesia como era grande o llamaba mucho la atención como la iglesia perfecta, y resulta que en la iglesia hay ciertos problemas. En todas las iglesias va a haber batallas, va a haber desacuerdos, pero cuando nosotros oramos y ponemos todas esas situaciones en manos del Señor, Él hace que las cosas fluyan y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Quería comentarles esa anécdota allí. Para cerrar este punto, es muy importante que sobre todo en la parte de lo que es cuando ya oramos, estamos en espera, y quizás el Señor puede ser que ya haya dado la respuesta o no, pero esa parte, nosotros en ese trayecto no podemos dejar de vivir, nosotros no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de ir a la iglesia, no podemos dejar nuestros roles como si somos padres, como hijos, como líderes de célula, como hermanos. No podemos dejar los roles que ya el Señor nos ha encomendado, no podemos dejar de vivir, tenemos que continuar. Ciertamente, vamos a continuar y vamos a tener esa situación allí pendiente, pero ahí es donde decimos, bueno, Señor, encárgate de lo que tú
de lo que yo no me puedo encargar. Yo me voy a encargar de tus cosas y tú te vas a encargar de las cosas mías. Yo sé que va a ser así. Eso es la parte de poner la fe. Muy importante aquí destacar, cuando David recibió la promesa de que fue ungido por Samuel y le prometió a Dios que sería rey, entre ese momento a cuando David fue rey pasaron 15 años. ¿Y ustedes creen que David se quedó 15 años esperando de brazos cruzados que viniera el tiempo de ser rey? No, él durante esos 15 años tuvo una cantidad de experiencias que lo ayudaron a formarse, a purificarse. Dentro de las que destacan, se dice que David, aparte de que en ese interín él mató a Goliat, venció al filisteo, atendió ovejas, entregó queso, tocaba música, bueno, que dice mató gigantes, que fue lo que hizo con Goliat, se casó, tuvo hijos, hizo amigos, hizo enemigos, es decir, vivió su experiencia. No podemos permitir que las situaciones, que cuando estamos en un desierto y estamos esperando que esas situaciones en referencia para la respuesta de Dios nos detengan en el día a día de nuestras vidas. Y él dice la palabra que nosotros nos encarguemos de las cosas del Señor y Él se encargará de las cosas nuestras, hermanos. Ya para finalizar, ya estamos más o menos en el tiempo de culminar, bueno, quería decirles que espero de todo corazón que el Señor de una u otra forma haya hablado a sus vidas a través de estas palabras que Él me dio durante esta semana. E indudablemente no podemos pedir esta reunión sin orar. Primeramente, te digo a ti, si es alguien que me está escuchando que no ha recibido a Cristo en su corazón, que la manera de recibir a Cristo es simplemente a través de una oración íntima, hecha de corazón, una oración realizada con el verdadero deseo de pedirle al Señor que sea la guía de tu vida. Y simplemente puedes cerrar tus ojos y hacerla. Yo voy a hacerla. Si tú quieres seguirme, Dios te está dando la oportunidad que lo haga. Así que vamos a empezar. Señor Jesús, te damos gracias en el día de hoy por tu infinito amor, Señor. Yo vengo aquí, Padre amado, arrepentido y confesándote mis pecados, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que me laves y me transformes, que me conviertas en la persona que tú quieras que yo sea, Señor. Que no importa mi vida pasada, yo hoy empiezo a andar de la mano contigo, Señor. Perdona mis pecados, te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración corta, es una oración corta, en donde simplemente le entrega su vida al Señor, tenga en cuenta que si lo hizo con el verdadero deseo, usted de hoy en adelante se ha convertido en un hijo de Dios. Pasaste a ser de una criatura hecha por Dios a ser hijo de Dios. Dios les bendiga y les guarde, y gracias por esta oportunidad de escucharme. Amén. Que te cura con su gracia hasta mi
especial.